Buenos días, soy Jocelyn Carrión y les doy la bienvenida a una nueva sesión de análisis de coyuntura que DESCO organiza cada semana, hoy martes 29 de abril del 2025. En esta mañana continuaremos con la serie de reflexiones respecto a la situación del país, esta vez desde la mirada crítica de las regiones del oriente del Perú. Para reflexionar sobre estos temas nos acompañan hoy Alfredo García y Roger Grandes, a quienes agradecemos desde ya su presencia. Primero, comenzaremos la reflexión con Roger Grandes. Él es economista, especialista en desarrollo territorial y consultor independiente. Roger es Paz Decano del Colegio de Economistas de Loreto, director fundador del Instituto de Desarrollo Socioeconómico IDS Prospectiva Amazónica y coordinador, además de socio del Grupo Propuesta Ciudadana en Loreto en el marco del proyecto Fortaleciendo la Gobernanza de las Industrias Extractivas en la Amazonía peruana. Roger ha publicado un sinnúmero de investigaciones sobre economía, sociedad y medio ambiente y próximamente contaremos con nuevas publicaciones sobre descentralización fiscal y otros temas. Gracias, Roger, por acompañarnos. Te dejo en el uso de la palabra por 20 minutos. Eh, Gracias, Jocelyn. Bien, buenos días. Soy Roger Grandes, de acá de Iquitos. Me contacto con ustedes desde esta formidable ciudad que está pasando momentos críticos en realidad por el tema de coyuntura ambiental. Como siempre y como todos los años, los eventos climáticos nos está afectando tremendamente, sobre todo a partir del año anterior, donde que los efectos climáticos son tan extremos. El año pasado hemos tenido una vaciante enorme, ¿no? Hoy tenemos una creciente también que se está comenzando a desbordar las ciudades. Así que esto va a ser más o menos la fotografía del futuro, ¿no? Vaciantes extremas y crecientes también extremas que definitivamente va a afectar la vida económica y social del departamento de Loreto. Hoy vamos a conversar sobre Loreto presente y futuro, pero más que proporcionarles datos acerca sobre en qué situación se encuentra Loreto, porque la gran parte del país lo conoce, no solamente por su extensión, ¿no? 29% del territorio nacional, sino también porque siempre arrojamos cifras muy rojas, digamos, no pésimas, todas en realidad. Y hoy día, amigo, no quisiera ponerme deprimido por presentar números rojos, pero así que mi presentación va a estar en función de qué podemos hacer, ¿no? Cuáles son los desafíos de Loreto, porque no piensa en eso, o sea, los debates públicos, los problemas públicos que se tiene desde Loreto y la mirada desde Loreto es de que estamos haciendo muy poco, casi nada, ¿no? 22 años de descentralización fiscal desde la elección del primer gobernador hasta la fecha han pasado más de 13.000 millones de soles en inversiones y no hemos conseguido nada, ¿no? Las cifras nos están dando y la gestión, los indicadores de resultados nos están demostrando de que efectivamente casi nada hemos avanzado en términos de progreso y en términos de desarrollo social, ¿no? Entonces, vamos a la tercera lámina para darnos una idea cuál es nuestra paradoja de Loreto, ¿no? Y esta es la paradoja de Loreto, como un territorio rico en biodiversidad, ¿no? La siguiente lámina, ahí está, como un territorio rico en biodiversidad, es capaz de generar pobreza, desigualdad, informalidad y vulnerabilidad social. El último documento que ha publicado el CEPLAN, sí, en diciembre del año pasado, agarra sobre la vulnerabilidad social, ¿no? Y es una secuela de todos los años, de todas las instituciones que han venido informando acerca sobre una serie de datos respecto al Perú y en Loreto en particular, y todas ellas nos han mostrado números rojos, ¿no? Casi estamos compitiendo estamos compitiendo con Ucayali. Ucayali, también departamento de Ucayali, que es colindante a Loreto, es que muestra también esas cifras rojas, esto, el primer lugar, último lugar, penúltimo lugar, así que estamos siempre compitiendo con el penúltimo y último lugar con el departamento de Ucayali. Pero esos dos lugares, y en particular Loreto, tiene una biodiversidad enorme. ¿Cómo es que hemos gestado estos males públicos que ya está enraizado, que ya está con nosotros y hecho raíces y hasta ahora no podemos sacudirnos de esta información? Siguiente lámina.
Y lo que mostramos acá es de tantos documentos que existen, porque Loreto es uno de los departamentos que tiene más planes de desarrollo regional, más documentos que se han generado, que se han gestado. Es decir, existe una cantidad de documentos donde que visualizamos y visibilizamos la fragilidad del territorio en términos ambientales, en términos sociales, en términos económicos, pero no hemos puesto, digamos, el ojo respecto a cómo podríamos nosotros avanzar en esto. El último documento, bueno, finalmente desde 2020, entre varios documentos, quizás esto es lo más importante en términos de visibilizar cómo podrían ser los desafíos de Loreto, ¿no? Y ahí está, dice, solamente voy a citar la última parte, dice, este ritmo de crecimiento, porque el documento de la Universidad de Harvard nos permite visualizar la situación como estamos y luego pronostica más o menos hacia dónde va a irse Loreto en los próximos años y cuál podría ser los sectores que puedan dinamizar la economía de Loreto. Pero dice que Loreto demoraría 115 años en duplicar su tamaño de su economía y nunca alcanzaría el nivel de ingreso nacional. Esta es una advertencia fatal porque en realidad Loreto ha comenzado a tener un descenso desde 1982-83, porque el único tres años consecutivos no ha sido 79, 80 y 81, donde que Loreto ha tenido un crecimiento enorme, más, más del promedio a nivel nacional, ¿no? Y eso ha sido disparado por el tema de este petróleo. Se puso en actividad la actividad petrolera, se puso en actividad 2 años antes el oleoducto norperuano y la producción de petróleo era enorme, ¿no? Pero también estaba acompañado por actividades ilícitas, como por ejemplo el tema forestal y también por la actividad cocalera que comenzó también a crecer casi al mismo tiempo. A partir del año 82 para adelante, Loreto ha tenido un desempeño bien suave, bien lento, y en los últimos años ha decaído su crecimiento o su capacidad de poder resolver los problemas locales. Decíamos de que esto no es normal en una economía donde que un día, un año puede subir a 5%, el año siguiente puede bajar a ese mismo ritmo. Es decir, has tenido descensos, como también has tenido picos de producción altos, ¿no? Pero desde el año 82 Loreto ha tenido una decadencia económica. Y ya no estamos hablando simplemente de ella de recesión, sino estamos hablando de un término mucho más grande, ¿no? El tema de que estamos en una decadencia económica muy fuerte y eso es lo que nos dice eh, la Universidad de Harvard, de que nos demoraría ese ritmo de crecimiento 115 años y nunca alcanzaríamos el nivel de ingreso nacional. Esta es una advertencia y nos vamos a la otra lámina. Y solamente la propuesta nuestra es mirar el tema de la riqueza natural. La propuesta nuestra es decir que la estrategia en el mundo, ¿no? Va a ser, la lucha no va a ser por petróleo, por gas, ni por oro, ni por otros minerales. La estrategia o la riqueza estratégica de Loreto es bosques y agua, ¿no? Ya se está viendo, pero en los próximos años se va a intensificar de que va a haber mucha más intensidad por conquistar bosques y por conquistar agua, ¿no? Y Loreto, dentro del marco del departamento del marco de la Amazonía, es el territorio donde que se más dispone más se dispone de bosques y de agua. Y esa es la riqueza natural, eso es lo que no han visto ni el gobierno nacional, ni el gobierno regional, ni los gobiernos locales acerca sobre el potencial que se tiene Loreto para salir de la pobreza y no nos ha activado ningún tipo de armas respecto a cómo finalmente podemos crear metodologías y armas potentes para que todas las poblaciones, tanto de Putumayo, tanto como por ejemplo en comunidades indígenas, nativas y campesinas, pueden aprovechar de este beneficio. Y también nos da una idea clara de que el Estado no tiene una política clara acerca de qué hacer con Amazonía, qué hacer con zona de frontera y qué hacer con comunidades y qué hacer con las sociedades indígenas y lengua natural. Ahí nosotros como país hemos perdido credibilidad, hemos intentado hacer varias cosas, pero nada serio.
Acá en Loreto, 22 años, vuelvo a repetir, de descentralización y tampoco hemos podido conocer los frutos de esa riqueza natural y esa riqueza presupuestal que hemos tenido. Así que me he puesto a difundir varias cosas y dije, oh, ¿por qué no utilizamos toda esa riqueza natural que es la estrategia del mundo, ¿no? De los bosques? ¿Qué pasaría si utilizara solamente el 5% de nuestros bosques? ¿Qué pasaría? Miramos a la otra lámina. La otra lámina, porfa. Ahí está. Los bosques de Loreto tienen más o menos 34 millones de hectáreas. 34 millones de hectáreas, mucho más grande que Costa Rica, casi igual que el de Alemania, es decir, y tiene 25% más grandes, 25% más grande en territorio que desde Tumbes hasta Tacna, son 10 departamentos juntos, colindantes con el Océano Pacífico. Encontramos de que Loreto es mucho más grande en términos de tamaño, pero también en biodiversidad es enorme. Entonces, hemos querido calcular qué pasaría si utilizaríamos el 5% de ese bosque para hacer fines productivos. Así que el 5% total del bosque nos da 1.7 millones de hectáreas, ¿no? Y hay a ver, detalles, metodología respecto a cuánto cuesta el valor del bosque por hectárea. Hay varios documentos que le dan entre el mínimo 9.000 hectáreas y el otro 28.000 hectáreas. Entre 9.000 y 28.000 hectáreas, ¿no? Del uso y el valor del bosque, porque no solamente es agricultura, está hablando de pesquería, estamos hablando, por ejemplo, de artesanía, turismo, o sea, todo este uso del bosque eh, sostenible, de hecho, ¿no? Podría darle un valor. Así que le dimos un valor a todo esto, siguiente lámina, y, y ahí está los montos. El monto mínimo sería más o menos de 16.000 millones al año, siempre y cuando nos enfocaríamos a generar políticas públicas, a desarrollar estrategias de cómo ese bosque podría ser bien utilizado, cómo es que nosotros como gobiernos regionales y gobiernos locales, y también por supuesto de comunidades y organizaciones indígenas, podríamos generar riqueza al interior del departamento. Así que hemos puesto los dos extremos, ¿no? El 5% del bosque calculado sobre $9.000 la hectárea y el otro calculado sobre $28.000 la hectárea. Así que tenemos los dos extremos, ¿no? Nos sale finalmente que son 16.000 millones de soles, es el valor bruto de la producción del bosque, utilizando solamente el 5%, y el máximo sería 49.000 millones de soles. Siguiendo la otra lámina para identificar el resultado. ¿Cómo estamos ahora? Entonces, cuando miramos la imagen, ¿no? Deprimida de una niña ahí con pobreza, encontramos de que esta información de 1.193 mes por familia es calculado sobre el PBI del año 2023, ¿no? Acá hay más o menos 226.000 familias en Loreto y nos sale 1.193 por familias. Pero hay que observar, tener en cuenta de que bien cierto este número es grande, $1.193 mensual por familia, no implica de que todos estamos por igual. Hay una información que está en rojo, ahí está, el 86% de la población se encuentra en el nivel socioeconómico de la clase más baja, es en la pirámide poblacional. 86% de la población a las justas pueda sostener sus condiciones de vida. Mirando a la pirámide de nivel de clases sociales, encontramos también de que la clase media ha bajado en los últimos 10 años de casi 19% a 11%. Es decir, cada vez están siendo más pobres y por tanto esta riqueza está concentrándose básicamente en la clase A, que es más o menos 6% de la población económica del nivel socioeconómico de Loreto. Entonces, el tema es cómo llegamos a tener en los próximos años con políticas públicas claras acerca de cómo podrían valorar, ¿no? este beneficio colectivo. Así que
nosotros hemos calculado, ¿no? Cuando hacemos nosotros perspectiva amazónica, hemos calculado deberíamos demorar unos 20 años, ¿no? Para que esa población, solamente con el ingreso mínimo, con el valor bruto mínimo, podría llegar incluso un poco más de $15,300 mes por familia. Y esto no es de que en los próximos 4 años, porque la elección del nuevo gobernador es el 2026 y tiene un plazo hasta el 2030 para que podría sostener una política pública clara. Lo cierto es que hemos llegado a ese nivel de decadencia económica porque eh, en los turnos que hemos tenido al momento de hacer ese cambio, ¿no? De política de jefe de pliego, siempre había una contradicción entre ellos, no había una política de enlace entre ellos, ¿no? Ha pasado desde Robinson Rivadeneira, pasó Iván Vázquez, Fernando Meléndez, el Iván Ochoa y ahorita René, y todos ellos son totalmente contradictorios, no ha tenido una secuencia de objetivos, ¿no? Y todos ellos se contradecen entre sí. Así que para llegar a este 15,300 en los próximos 20 años tenemos que tener una propuesta clara. Y nosotros hemos presentado siguiente lámina y decimos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Hacia dónde tenemos que ir? El tema es de que tenemos que romper ese círculo vicioso de crecimiento cero, ¿no? Y también tenemos que ver cómo es que la población y la sociedad en su conjunto pueda tener que leo discusiones creativas respecto a un territorio tremendamente grande, rico en biodiversidad, lo estamos perdiendo porque ese espacio dejado de atender por el Estado está ocupando la economía informal, las actividades informales delictivas, ¿no? Que ha agarrado Putumayo, Ramón Castilla, ¿no? Cerca acá tenemos este, un espacio que está creciendo hace bastante tiempo con minería aurífera, ¿no? Y no estamos haciendo nada, está creciendo enormemente y producto de esta informalidad económica también está financiando campañas políticas, no de ahora, sino hace bastante tiempo. Así que esta actividad es ilícita, está creciendo enormemente y no sabemos qué hacer. No solamente del gobierno nacional, sino también del gobierno regional y local, y estamos más embarcados en tema de gestión de recursos, que hay un montón de plata, y la ejecución de inversiones en proyectos de infraestructura pública. Así que nosotros hemos propuesto hace ya bastante tiempo, y esta es una ventana también para decirles a ustedes, a DESCO y a los que nos siguen, es de que tenemos que hacer un contrato social, un contrato social para la gobernabilidad del territorio. Y ese contrato social siempre tiene que ver entre lo público, privado y comunidades campesinas indígenas. Este proceso de contrato social tiene que ver cuál sería la ruta de Loreto en los próximos años. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos hacer un territorio extractivo, petrolero, queremos hacer una región, ¿no? Con capacidad para poder producir, no transformar el recurso turístico, o queremos hacer una región forestal. No tenemos ahorita nada claro acerca sobre qué es lo que finalmente quiere Loreto en los próximos años para llegar justamente para pasar de la decadencia a un nivel de beneficio y de prosperidad sostenible y compartida. Así que no hemos visto, hay muchos foros aquí en Loreto, hay debates acerca sobre cuál podría ser el futuro de Loreto, y los debates finalmente no aclaran nada, ¿no? No hemos llegado a un acuerdo, un consenso, pero uno dice, por ejemplo, de que Parcel Loreto hay que hacer carreteras, ¿no? Que el otro dice, no, hay que hacer petrolero. Otro dice que ser turístico, pero hasta ahora no tenemos una guía clara. El plan de desarrollo regional concertado hasta el 2033, que ha sido aprobado el año pasado del gobierno regional Loreto, tampoco no identifica cuál podría ser el destino de Loreto, ¿no? Entonces no hay un objetivo claro desde los manuales de crecimiento, y tampoco no hay una política clara desde las actividades que hace los, los jefes de pliego. Nosotros, ya para terminar, hemos hecho una propuesta respecto a cuál podría ser eh, las propuestas, ¿no? Si bien es cierto, tenemos un contrato social y ese contrato social ponemos de acuerdo. No es un contrato social de 4 años, es un contrato social a largo plazo.
¿no? Este proceso que estamos proponiendo no es de aquí al 2030, no es al 2033, sino que tenemos que empujar este carro, ponerlo ahí, una energía para poder justamente llegar hacia una prosperidad compartida. Así que, y decía, pero cuando yo le presenté esta propuesta a un grupo de amigos, me dijeron, pero no está en infraestructura, porque, ¿y para qué infraestructura? Porque siempre hay inversiones. Loreto desde el 2023 ha entrado una carrera muy grande y estamos compitiendo quizás con Piura, con Cusco y con otros, con Cajamarca incluso, con un nivel de inversiones, con asignaciones e inversiones tremendamente grandes, ¿no? Y este va a seguir creciendo. Así que inversiones siempre hay. Lo que pasa es de que no han podido priorizar qué inversiones finalmente son las que generan, van a jalar la locomotora, pero nosotros decimos que el gobierno regional próximo tiene que meterse en tres cosas. Primero, invertir en las personas. En los últimos 22 años, desde Robinson hasta la fecha, ningún gobierno regional, ningún gobierno local se ha interesado en el tema de las personas. Ha preferido hacer inversiones en infraestructura, ¿no? Que ya sabemos en qué situación está, y el tema de las personas, es decir, mira, la cantidad de gente que migra del campo a la ciudad porque no hay oportunidades, la cantidad de talento que se pierde y están comenzando a migrar jóvenes profesionales de muy buen talante hacia otros lugares porque no encuentran oportunidades. Invertir en las personas es lo más prudente posible para justamente encaminarnos a ese ritmo, a esa ruta. Y decíamos de que si no invertimos en las personas, y ahí aquí hemos puesto algunos números que no están acá en la lámina por el tiempo, yo decía de que se tiene que invertir más o menos unos 70 millones de soles anuales para el progreso social. ¿Y hacia dónde seguiría? Yo le decía de que ya no necesitamos economistas, más ingenieros, más abogados, necesitamos técnicos y tecnólogos. O sea, la idea es cómo es que esa riqueza natural que tenemos de 1.7 millones, solamente utilizando el 5%, no lo van a hacer economistas, ni arquitectos, ni ingenieros, ni abogados, lo van a hacer técnicos y tecnólogos, porque la propuesta es de que el desarrollo del Loreto tiene que venir desde adentro y desde el interior. Esa enorme biodiversidad que se tiene, si bien es cierto, es estudiada, pero no se ha transferido ese conocimiento a las comunidades locales para que finalmente ellos puedan transformar ese proceso, ¿no? Hay una cadena de valor que se tiene que transformar, pero no hemos trabajado, ni ninguna institución ha trabajado en el primer eslabón de la producción. Y ahí es donde que se tiene que concentrarse todo el esfuerzo institucional de aquí para adelante. El otro punto es el tema instituciones. Acá, desde el año pasado, desde la dominación de los economistas, desde la declaración, desde la propuesta acerca sobre el tema institucional, es que hay que comenzar a revalorar o replantear el rol que tienen las instituciones. Estamos hablando de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales, porque se han vuelto corruptos, inoperantes, se han hecho elefantiósicos y muy poco han contribuido al desarrollo local. Gran parte de los problemas que se tiene es justamente porque tenemos instituciones que han contribuido justamente a la informalidad o son socios de la informalidad, son socios de las actividades ilícitas y delictivas y son socios cómplices de la corrupción y de la lentitud que tenemos y que nos está llevando a la mendicidad. Entonces, una segunda apuesta que se tiene respecto a cómo podemos reformular, replantear, reperfilar las instituciones públicas, que sean más pequeños, pero que sean más efectivos en términos de resultados, porque los indicadores de gestión, y es cosa muy rara, el año pasado, por ejemplo, Loreto ha sido uno de los, Loreto ha sido uno de las instituciones que más presupuesto tiene, pero que el nivel de ingreso ha disminuido, el nivel de empleo se ha mantenido, a pesar de haber tenido enorme cantidad de presupuesto. Tú te vas a las provincias como la provincia de Loreto, la provincia de Requena, que también han hecho enorme inversión, sin embargo, no está circulando dinero, no hay mucha generación de empleo, y eso es lo que está indignando a la persona. A pesar que hay mucha cantidad de dinero, todavía estamos en el mapa del Perú como el territorio donde que más protestas sociales existen, ¿no? Y el otro punto, ya para terminar, estamos en el tema de invertir en la naturaleza.
Cuando hemos chequeado la información y cualquiera puede entrar a la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, encontramos de que el tema de la naturaleza, recuperación del paisaje natural es muy poco, no hay mucha inversión allá y si existe, ha sido muy temerario, muy flojo, no había consistencia en ese esfuerzo. Así que la propuesta nuestra es cómo invertimos en la naturaleza y cómo recuperamos el paisaje natural. Y no le conviene de pronto, estas tres cosas no le conviene de repente a los gobiernos, organizaciones políticas, ¿no? Y lo que están en carrera, porque eso no te da frutos, no te genera una audiencia, no te genera un público que está permanentemente pendiente qué hora vas a ejecutar y qué hora vas a realizar, ¿no? Entonces, invertir en la naturaleza es sumamente interesante. ¿Y qué hablamos con recuperar espacios degradados, recuperar aguas, que tenemos más de 1,000,000 y pico de hectáreas de aguas? Todas ellas están contaminadas, uno, por la actividad petrolera, ¿no? Los primeros 30 años de la actividad petrolera ha sido muy fatal, tanto en la TEN de Marañón como en Loreto Nauta, con la intervención de Oxy y Plus Petrol Norte. Y eso ha sido fatal, ¿no? Estas cuencas están sumamente contaminadas, pero también ha sido un efecto de no tener energía eléctrica en esas zonas. No tener energía eléctrica en esas zonas significa que toda esa pila utilizada por el poblador que se va a mitallar, que se va a trabajar, que se va a la zona de pesca y a la zona de caza, tiene que llevar necesariamente su linterna. Esa linterna finalmente es botada en el suelo y cuando sube el río contamina definitivamente. Entonces, hay un esfuerzo enorme que no va a demorar si hacemos un contrato social de un mínimo de más o menos 20 años que tenemos que hacer un esfuerzo como sociedad, como región, como territorio para salvar justamente esos bosques y para poder sacar a esas poblaciones. No tenemos más o menos 266,000 familias, ¿no? En el departamento de Loreto que está en una situación bastante crítica, ¿no? Y eso es lo que proponemos. No le hemos puesto números en esta presentación porque nos deprime, más bien hemos puesto algunas metodologías y teorías donde que nos permite ver, y este es el esfuerzo que se tiene que hacer, ¿no? Mirar, ver, proponer y profundizar los temas para que esta nueva gestión, una nueva generación de jóvenes finalmente puedan agarrar este compromiso y esperar que podemos avanzar a futuro. Si es que no hacemos revertir la situación económica, si es que seguimos haciendo lo mismo, la situación de Loreto y para todos, el futuro también no va a cambiar en lo absoluto y vamos a estar siempre en las mismas condiciones, mirando de que la pobreza aumenta, mirando de que la anemia siga creciendo, mirando que el DCI siga avanzando, mirando que la muerte materna infantil siga creciendo, mirando y que el SIDA, porque ahora también el SIDA y Loreto somos el número uno a nivel nacional, es decir, todas las cifras están en contra nuestra, ¿no? Es paradójico porque estamos en un territorio rico en biodiversidad, rico en naturaleza, y que las batallas en el mundo no va a ser por petróleo y ni por oro, sino por bosques y agua. Listo, Molvina, gracias por la presentación y vamos a estar pendientes de las preguntas que nos puedan formular. Gracias. Gracias, Roger, por compartir estos datos y este análisis. Ahora dejamos el espacio a Alfredo García. Él es antropólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tiene estudios de posgrado en antropología amazónica por la misma casa de estudios. Desde 1988 trabaja en temas relacionados con asuntos sociales de comunidades indígenas amazónicas. Gracias, Alfredo, por acompañarnos. Te dejo en el uso de la palabra por 20 minutos. Muchas gracias. Voy a agradecer a Eduardo Bayón, que gentilmente sugirió a Desco mi participación en este conversatorio de coyuntura.
tengo las preguntas que inicialmente me hicieron sobre cuáles son los temas centrales en la palestra actualmente en Madre de Dios, eh, cuáles han estado provocando conflictos, en todo caso, qué propuestas de acción común, cómo ha estado la región en lo que va del año, eh, y cómo se proyectan las elecciones. Roger nos ha trazado una lectura de Loreto muy interesante, eh, pero siento que lo que yo recibí como preguntas no va a conversar mucho con la perspectiva que acaba de trazar Roger para Loreto, pero en todo caso yo quisiera apoyarme en lo que ha trazado en este momento y decir que en realidad esta lectura es común para Ucayali y para Madre de Dios. Es decir, necesitamos un contrato social para resolver eh, el futuro de la Amazonía. En este caso, en Madre de Dios, eh, lo que quería comentar son hechos que se refieren a los temas centrales que están en discusión, y voy a partir de un dato crítico. La semana pasada, el precio de la onza del oro ah, llegó a $3.332 la onza. Es una cifra muy alta. Esto está impulsando y presionando en la región a el extractivismo del oro, que como saben es eh, hace 20 años solo Madre de Dios y tal vez un poquito Amazonas se dedicaban a esta actividad, pero ahora es no solo toda la Amazonía, es, es una cosa masiva, intentar encontrar oro y venderlo. El precio está muy alto. Eso es uno de los temas centrales que podría mencionar. Todos sabemos que Madre de Dios es una región ah, donde, al igual que Loreto, tiene una alta biodiversidad, pero también tiene recursos como el oro, y es una contraposición en términos de desarrollo de qué es lo que y cómo se puede avisorar un futuro desarrollo para Madre de Dios, si no es por un lado el saqueo de sus recursos, como este caso lo hace la minería en la forma actual en que se está desarrollando, consecuencia de decisiones gubernamentales que han llevado a una informalidad de esta actividad. Ya no se sabe quién es formal y quién es informal. Prácticamente es una, una situación donde eh, todos los que extraen oro están en la informalidad. El gobierno creó un corredor minero, una zona donde se podía hacer la actividad en forma legal, pero quienes operan ahí no cumplen con la normatividad. Fuera de ese corredor hay gente que se dedica a la extracción minera, y obviamente como están fuera del corredor, es menos exigible para ellos cumplir las normas. Eh, y la extracción del oro viola, eh, por ejemplo, oh, normas básicas que se definieron, repito, hace tiempo, como la servidumbre de paso, es decir, el permiso del propietario del terreno superficial para que
el extractor de oro pueda acceder al subsuelo. Pues esto no se cumple ni en comunidades nativas, ni en parcelas agrícolas, ni en concesiones forestales. No se cumple. Así como esa, no se cumple muchos otros estándares que se han demandado a la minería. Al otro lado tenemos que muy importante superficie de la región con alta biodiversidad está en áreas protegidas, pero la forma en que se gestiona estos recursos excluyen a los propios pueblos indígenas de la gobernanza y de los beneficios que pueden obtener de esa biodiversidad. Y no hay una forma compatible de promocionar el desarrollo con base a esa biodiversidad. Lo más cercano tal vez es lo que deja el turismo para las áreas protegidas y estos recursos se reinvierten, pero no llega esta reinversión a los pueblos indígenas. Entonces esa paradoja que ha mostrado Roger de que estamos en una área muy grande, muy gigante, toda la Amazonía, con muchos recursos, pero con poblaciones eh, con limitados ingresos. En el caso de la minería es un beneficio de pocos, ¿no? Hay mucha gente metida y involucrada en esto, pero al final de la cadena son muy pocos los beneficiarios, aunque obviamente hay mucha gente que trabaja en esto y gana al día y gasta al día y hay un consumo muy alto, pero no es la mayoría de la población de la región. A, En la imagen estoy queriendo mostrar eh, el área de todo el departamento de Madre de Dios con esta combinación de manchas rosaditas que son las áreas de comunidades nativas, pueblos indígenas, la mancha oliva que son las áreas de em, áreas protegidas. Está el Parque Nacional del Manu, que más o menos todos lo ubican a la izquierda, ¿no? Arriba el Parque Alto Purús, debajo la Reserva Comunal Amaracaere y más a la derecha hacia abajo el Parque Nacional Baguazonene y la Reserva Nacional Tamopata. Eh, Esto lo he querido poner porque la pregunta de cuáles son los temas centrales de la palestra y cuáles provocan conflictos, eh, este, eh, Jocelyn, ¿me vas a ayudar por favor con el tiempo? Porque no sé cuánto voy para seguir explicando, pero necesito tiempos. Bien, eh, hay una línea celestita, es un proyecto de carretera que ya ha avanzado hacia el punto, hacia la cúspide, digamos, donde es la desembocadura del río Manu, que viene del interior del Parque Nacional del Manu. Entre ese punto y el otro punto, que se llama un campamento y puesto minero, Boca Colorado, se ha propuesto una carretera, la carretera Boca Manu, Boca Colorado, y es un tema álgido para las
comunidades nativas y los pueblos indígenas en aislamiento. La mancha verde limón es la reserva del Estado para pueblos indígenas aislados. No es un área protegida, es un área para la protección de los indígenas aislados. Pero los indígenas aislados no están en ese polígono. Alrededor verán una línea roja y es el llamado corredor minero, perdón, corredor territorial de pueblos indígenas aislados que está en unas, es mucho más grande, es mucho más grande. Este tema de carretera y el otro que es el de gas es el que quiero comentar ahora. Si podemos avanzar en la imagen. Ah, primero con el de carretera, esta carretera entre Bocamano y Boca Colorado, como dije hace un momento, pone en riesgo a los pueblos indígenas en situación de aislamiento que existen en el área dentro de esa mancha roja que mencioné hace un momento. También es una carretera que puede afectar al Parque Nacional del Manu y a las propias comunidades nativas, porque estas eh, eh, serían, toda carretera en la Amazonía ha sido siempre factor para la invasión de territorios y en el caso de los indígenas no se libran de esto. Estos son los principales problemas de esta carretera, cuyo análisis de costo-beneficio lo han desarrollado instituciones observadoras, pero no hay un beneficio para un alto costo que implicaría la construcción de esta carretera. Avanzamos. Avanzamos, la siguiente vista. Son comentarios de las comunidades que están en comunidades indígenas en el ámbito de esa carretera propuesta. Estas opiniones son de noviembre del 2023 y las comunidades reclaman los cumplimientos del gobierno regional por un camino vecinal que ya existía antes. La carretera ya está llegando a la comunidad nativa Diamante. Hay gente que transita por ella. Los jóvenes son llevados con engaños a otras localidades. Hay un problema de prostitución que se ha generado con las niñas. Eh, eh, en otra comunidad, la, eh, esta rechaza la propuesta porque no se ha consultado previamente. Avanzamos con hay más opiniones. Ah, otras comunidades piden que primero se sanee y se asegure su territorio antes que se haga la carretera, ¿no? Y hay problemas en todo este tramo de presencia de gente que está llegando del Braem para extender el cultivo de hoja de coca y obviamente las comunidades piden que primero se sanee sus territorios antes que cualquier otra cosa. Como dije, hay invasiones a los territorios. Esta es la situación que pasaba hace 2 años. Avanzamos, avanzamos. La siguiente lámina es el tema de hidrocarburos. Verán ahí 3 lotes muy grandes. Uno, el MDD XP001 que se superpone a la reserva comunal Amaracaire, que es conocido esto porque anteriormente ahí ya operó la móvil entre el año 1997 y 1998 y la Han Oil entre los años 2006 y 2017. En ambos casos no encontraron lo que buscaban, petróleo, han encontrado, probablemente sí, gas.
o conexiones a gas. Rajano Oil. El MDXP 002 y se superpone a la reserva del estado de indígenas aislados y el MDXP 012 a algunas comunidades nativas. Eso es lo que tenemos actualmente. Por supuesto que el Estado está ofertando estos lotes sin consulta a los pueblos indígenas, no hay ningún proceso y hay una amenaza, hay una afectación probable a los pueblos indígenas en aislamiento o a las comunidades nativas del entorno. Sigamos. La siguiente vista. Un activo promotor de esta cuestión de hidrocarburos es el congresista Eduardo Salguana, que ahora es presidente del Congreso. Específicamente incluso ha conseguido actas y pronunciamientos de la población, autoridades, para que se respaldar el proyecto de exploración y explotación en la cuenca gasífera del Mar de Dios, que incluye la provincia del Mano y las áreas que fueran necesarias del Parque Nacional del Mano. Estos son los temas de la palestra que están provocando conflictos, evidentemente. No solo son conflictos con el propio sistema de áreas protegidas, porque está promoviendo la debilitación de este sistema, sino también con los pueblos indígenas. Lamentablemente en Madre de Dios no ha habido esfuerzos por el ordenamiento territorial con base a dos propuestas de zonificación ecológica y económica, pero por ejemplo en la provincia de Tahuamano, al norte del departamento de Madre de Dios, una comunidad muy grande de israelitas del nuevo Pacto Universal, algo así como lo que sucede eh, en Loreto, se opusieron, fueron el único sector que no aprobó la idea del ordenamiento territorial y el contrato social se bloqueó para poder eh, tener una base común, una propuesta de acción común, que era que el resto de la ciudadanía sí estaba de acuerdo con el ordenamiento territorial en esa provincia. Y en el caso de las provincias de Tambopata y Mano, el sector minero en su conjunto ha rechazado la idea del ordenamiento territorial y acuerdos y por consiguientes propuestas. Eh, Simplemente ellos no quieren ninguna regulación, ellos quieren extraer el oro y burlar toda normativa. Y con las políticas que está aprobando el Congreso actual a favor de mayores facilidades a que no se la delincuencia está favoreciendo también este tipo de lecturas que en Madre de Dios hay. Y bueno, no sé cómo estamos con los tiempos. em, Sí, no sé, Alfredo, continúe, está bien. ya. Había también la pregunta de cómo se proyectan las elecciones. Eh, Madre de Dios es un departamento, he señalado los problemas y los temas y evidentemente, perdón, la información que estoy compartiendo en pantalla proviene de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Ofrendes, donde trabajó ah, y el tema electoral, que es un tema que interesa mucho, eh, se analizó. En resumen, Madre de Dios oscila erráticamente en los últimos 20 años entre opciones, digamos, cercanas al fujimorismo por el
intenso trabajo que hizo Fujimori con sus políticas asistencialistas y o se pliega al sur andino, donde candidatos más cercanos a la protesta, el último fue Castillo, eh, toma el primer lugar, ¿no? Ha habido otros actores locales, hay otros actores como el gobernador actual, Luis Onzuka, del partido Avanza País, ganó las elecciones regionales y que el otro promotor, es el promotor de la carretera Bocamano, Boca Colorado, juntamente con el tema del gas, que lo hace el congresista Salguana. Y son en todo caso estos los políticos que están más atentos a lo que va a ser las próximas elecciones. Eh, Hay una crítica de los partidos y movimientos regionales que han quedado un poco descolocados por los marchas y contramarchas en el Congreso de la legislación electoral. No están de acuerdo con que sean solo los congresistas los únicos autorizados legalmente para hacer campaña con recursos del Estado y en situación de ventaja para ellos en contra de otras opciones. Eh, pero ese es el ambiente que se respira en Madre de Dios actualmente. Y finalmente sobre elecciones, una dispersión mayor, común a lo que se está viendo a nivel nacional de diferentes opciones políticas. Aún todavía no, se están construyendo las alianzas, no está claro, no está claro ni cuántos partidos ni qué candidatos habrán, pero muchos temen que con la legislación electoral actual eh, y, digamos, la dispersión de votos con muchas listas electorales, figuras como Eduardo Salguana, que ha venido siendo antes, ha ganado la representación de Madre de Dios, la única que tiene Madre de Dios por cuota electoral, o sea, no alcanza más congresistas, pueda también repetir una nominación. Eso es lo que podría comentar en resumen, cómo está la región en lo que va del año, temas centrales, conflictos y la proyección política. Muchas gracias. Gracias, Alfredo, y gracias también nuevamente a Roger. Bueno, pediría a quienes nos acompañan el día de hoy que puedan encender sus micros, levantar sus manos o dejar sus comentarios por el chat para abonar también a la reflexión que hoy ya hemos iniciado. Dejar algunos comentarios, consultas. A ver, Jocelyn, buenas. Ese puchito que me faltó, el tema político, Sí, antes de Roger. que se vayan desarrollando algunas preguntas y Ujú. en el panel. En el caso de Loreto, va a ser más complicado este tema de la elección en el siguiente año, ¿no? Ocurre de que las actividades ilícitas y delictivas, Jocelyn Yamillo de Desco, es de que ha penetrado en las profundidades de la esfera política. Organizaciones criminales, organizaciones políticas se han juntado, son socios a la vez, están financiando, no de esta vez, sino desde hace tiempo, campañas políticas.
¿Y por qué? Porque han visto la tajada del presupuesto que es enorme en inversiones y sigue creciendo y no quieren dejar el poder. Entonces, lo que va a ocurrir, y eso siempre le digo a los amigos que son políticos, es de que va a correr amenazas y va a correr balas. Y anteriormente era una guerra respecto a cómo desembarcar un candidato, ¿no? Y buscaban un expediente X o le inventaban cosas, pero esta vez lo que va a ocurrir, justamente por controlar el presupuesto público, que es bastante fuerte, es de que va a haber amenazas sobre la vida y también va a correr balitas, decía, no va a correr balitas porque esta organización criminal, ¿no? Estabas hablando de actividades ilícitas como, por ejemplo, la producción de aurífera del oro, el narcotráfico también aumenta muy fuertemente. Entonces, estas dos actividades ha financiado y sigue financiando las actividades ilícitas, pero también el tema de la corrupción que ha crecido muy fuertemente. Entonces, estos tres elementos, coca, producción aurífera, ¿no? Y el tema de la corrupción, no quieren salirse de la esfera política y justamente van a defender su estatus social, su estatus político por mantenerse en el control. Hoy se está viendo, por ejemplo, campañas políticas de personas que nunca las has visto hace años y nunca se ha conocido a ellos, ¿no? Como, por ejemplo, estar en una actividad política, social, ni empresarial, seguro, ¿no? Pero se están gastando uno de ellos más o menos unos entre 3.000 y 3.500 soles, quizás estoy corto en esto, diarios, ¿no? En actividades políticas. Y nadie dice nada. Hay anuncios, tú prendes la radio, tú prendes televisión, tú prendes cualquier medio de comunicación, vas a encontrar que están regalando gorros, que están haciendo campañas, que están haciendo cualquier tipo de actividad y me parece increíble cómo es que los entes reguladores no actúan y no dicen nada frente a una fragancia, un delito consumado respecto a cómo se están financiándose campañas políticas y justamente son los que trabajan en el gobierno regional, ¿no? Antes no estaban, pero una vez que entraron al gobierno regional han comenzado campañas millonarias, en realidad que no se sabe exactamente de dónde viene, pero se imagina la gente, pero hay mucho dinero que está circulando y esta campaña política definitivamente las organizaciones criminales, socios con organizaciones políticas locales, no va a querer dejar el poder y tampoco no va a querer distribuir la riqueza presupuestal que ellos tienen controlada desde hace bastante tiempo. Eh, Gracias, Roger, por este agregado, este análisis, para completar también la parte de tu exposición. Ahora sí tenemos Alejandro Díez con el pedido de la palabra. Adelante. Gracias, muchas gracias por la presentación, Alfredo y a Roger. Yo tengo una par de preguntas, en realidad, un poco más aclaratorias, diría yo. La primera es para Roger, entonces va a hablar de todas las cifras y planteó más bien una propuesta de solución, pero lo que no me queda claro es por qué este estancamiento y este retroceso económico en las últimas décadas, ¿no? O sea, quedó muy claro que la bonanza vino con vamos a decir, con la sobreproducción que generó el petróleo en un contexto, imaginen que la población era menor y también las necesidades eran menores, pero en el contexto actual, ¿no? ¿Por qué hay este estancamiento económico? ¿Por qué este retroceso? ¿Por qué no se puede alcanzar, vamos a decir, el mismo nivel de ingresos que otras partes? ¿Es un problema de producción, de distribución, de falta de manejo de recursos, etcétera? La otra pregunta, también para Roger, tenía que ver con, mencionaste que se necesitan más capital humano y recursos técnicos. Y la pregunta es, ¿cuáles son en este momento los espacios de formación de que dispone Iquitos y Loreto? O sea, ¿cuáles son los espacios que tienen esto? ¿Tienen vamos a decir así, las instituciones formativas que podrían proveer este recurso, digamos, de mejorar este recurso humano? Y tengo una pregunta también para la zona, en realidad para la zona de Madrid, pero para las dos zonas, ¿no? Un poco se mencionó cuando se habla de este intento de ordenamiento territorial, yo entiendo, es lógico que los mineros no van a aceptar
y sobre menos si son ilegales e informales van a aceptar esta lógica de restricción del espacio. O sea, no me queda tan claro la lógica de los israelitas y su oposición, ¿no? Pero está claro que el tema es que no haya barreras a la expansión de las industrias, de las actividades extractivas, digamos, ¿no? O sea, o de la apertura del bosque amazónico. Mi pregunta en realidad para los dos espacios, dijo que una de las soluciones sería un pacto social, pero la pregunta que yo me hago y que quizás se hacen otros es, ¿cuáles son, vamos a decir así, los principales núcleos de interés y qué tan organizados están? O sea, ¿cuáles son los principales, más allá de quiénes son las opciones políticas, cuáles son los núcleos de gente que, vamos a decir, mueve la economía, mueve las lógicas, de hacia dónde va la política local, qué tipo de alternativas están impulsando? Me quedaría ahí para comenzar. Gracias, Alejandro. ¿Alguien más? ¿Tenga algún aporte? Sí, ¿Alguna yo sería. consulta? Sí, Sí, yo sería. Un par de adelante. preguntas, sí. Gracias. Un par de preguntas abiertas para los expositores, agradeciéndoles la muy interesante presentación. Yo me sumaría a lo que ha señalado Alejandro Díez, ¿no? Respecto a viendo la realidad y el avance irrefrenable, digamos, de las economías ilegales en distintas expresiones, ¿cuál puede ser una agenda, o las bases de una agenda realista de qué se puede hacer? Aceptando quizá que en algunos puntos ya se perdió la batalla, para decirlo de una manera directa y dolorosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ya se puede hacer en términos, quizá ya no de revertir la situación, pero por lo menos de controlarla o administrarla? Porque como bien han señalado en las presentaciones, ¿no? Y también lo mencionaron en los comentarios, ¿no? La postura de algunos de los sectores no ilegales no va por la formalización o tratar de negociar, sino más bien es una actitud de aquí ganamos nosotros y se acabó, punto. Y ahí esta es mi pampa y se hace lo que yo mando y no quiero reglas. Entonces, ¿qué se hace frente a ese escenario? ¿Qué es lo que se puede realistamente hacer? Y otro punto que me interesaría que mencionaran es un poco el el cambio demográfico que se podría estar dando en la Amazonía. Lo señalo porque en una presentación hace algunos días, ¿no? Similar sobre el tema, alguien señaló que en los últimos tiempos se ha dado una masiva migración de población, ¿no? De las zonas de la sierra hacia la Amazonía, ¿no? Recuerda lo que pasó hace algunas décadas, pero incluso sería un fenómeno mucho mayor. Está hablando de millones de personas que están siendo atraídas por las economías ilegales y que vienen con sus familias, es decir, ya no son simplemente migrantes temporales que van a la zona minera por un tiempo, sino que vienen con sus familias y que ya van a establecerse. Se está hablando de millones de personas. Obviamente, yo no conozco los datos realmente, pero me gustaría saber si efectivamente estamos hablando de un tipo de migración de esas dimensiones, ya no solamente unos miles de trabajadores, sino millones de personas que se trasladan y ya se están estableciendo en esa zona permanentemente. Gracias. Gracias, Armando. Eh, ¿Alguien más? Si no, podríamos dejar el momento para que Roger y Alfredo vayan respondiendo estas primeras consultas o responder a los comentarios. Bien, a ver, Jocelyn. Esa es la gran pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué hemos caído a un nivel de decadencia y por qué la economía de Loreto al 2050, proyectada al 2050, es una tendencia, casi una campana, ¿no? La campana es de que hemos subido 79, 80, 81 y ahí estamos entrando en un tobogán sin salida. Y la respuesta es de que tenemos los 380, ¿no? Y la 380 significa de que más del 80% de la PEA, de la fuerza laboral de Loreto, tiene educación primaria y secundaria a las justas. Es decir, nuestra fuerza laboral no está capacitada, no está adiestrada para enfrentar un desafío como la biodiversidad, ¿no? Cómo utilizar biodiversidad. Tenemos más del 80% de nuestra fuerza laboral que tiene nivel primario y tiene nivel secundario. El otro 80% es de que más del 80% de la economía regional es informal, es tremendamente informal. Y el otro 80%, 83%, es de que la población, o sea, el nivel socioeconómico de Loreto es 82% de la población está en el nivel de la base piramidal de la riqueza. Y la clase media
desde el COVID-19 hasta la fecha ha bajado casi de 10 puntos y le está jalando a la clase media. Entonces ocurre de que no tenemos una fuerza laboral capaz de transformar ese recurso natural en recurso comercial. Si bien es cierto, habla de un potencial enorme, y ese potencial enorme está, por ejemplo, sobre los 5 millones de hectáreas de aguaje que tenemos, que es más grande que el territorio de San Martín, ¿no? Te habla del aguaje, habla de azaí, habla, por ejemplo, de paicha, habla de un potencial enorme que se puede dar en 10 productos, que es un potencial enorme. Sin embargo, no tenemos acceso a ese recurso. Cuando hablamos de acceso al recurso, o sea, no hay procedimientos, ¿cómo es que administrativo, cómo podemos dar permiso a las poblaciones, incluso rurales y locales, porque también hay limitaciones en la ley forestal para que puedas ingresar a este recurso, utilizar este recurso? Y ahí tenemos las limitaciones enormes. O sea, ¿cómo es posible de que existiendo riqueza natural en las mismas poblaciones una pobreza enorme en términos de acumulación de capital, incluso del tema económico? Entonces, la salida es de que vamos a hacer una educación formativa, pero en los últimos años, desde Iván Vázquez hasta la fecha, Loreto ha comenzado a invertir mucho en temas de infraestructura. O sea, las prioridades que tiene el gobierno regional es educación y salud, salud y educación. Así están compitiendo, pero son los dos sectores donde que la inversión pública en infraestructura son bastante grandes. Pero, ¿de qué sirve, por ejemplo, si tienes una muy buena infraestructura educativa en la ciudad como en la zona urbana, en la zona rural, si es que no tenemos, si no estás conectado a agua, desagüe, energía eléctrica e internet? Y tercero, de que no hemos adaptado esa naturaleza de pronto institucional, infraestructura institucional, con una malla curricular que te enseñe a mirar y adiestrar para que salgan personas, para que salgan gente, para que salgan trabajadores desde los colegios a utilizar el recurso, a utilizar sosteniblemente la naturaleza y conocer el potencial de tu zona. O sea, mira, te digo porque el año pasado estuve en el Instituto Tecnológico de Nauta con más o menos 110 jóvenes y el gran problema es el empleo, ¿no? Y le decía, mira, ¿qué tiene Nauta? Nauta tiene ahí el lote 8, también el lote 92, ¿no? Que no va a funcionar, pero hay una enorme infraestructura que está ahí, que no va a utilizarse. Y ahí hay, por ejemplo, remediación ambiental, ¿no? Hay un problema de remediación ambiental que no lo decimos nosotros, las mismas comunidades en distintas esferas, en distintos niveles, están diciendo al gobierno regional, le están machacando duro, le están martillando, de que, ojo, tienes que invertir en remediación ambiental. Y Profonampe hace muy poco, casi nada, ¿no? Entonces le decían, necesitamos más o menos $1.000 millones para iniciar este proceso de remediación. Y ahí hay, y le decía al instituto, al tecnológico, de que tiene que cambiar su malla curricular. No hay no hay una apuesta institucional desde la academia para cómo es que ese recurso humano, formativo, finalmente pueda mirar y adaptarse a un recurso potencialmente rico. Están por ejemplo, estudiando contabilidad, técnico administrativo, está en el tema de agricultura, ¿no? Son cosas en realidad de que no genera empleo a futuro. Y le decía, pero ¿por qué no metemos de repente actividades relacionadas a la actividad petrolera? Segundo, es el tema y más potente, es el tema de remediación ambiental, que ahí, por ejemplo, no hay competencia frente a otras regiones. Acá las localidades mismas se pueden hacer. Entonces, para nosotros las limitaciones están en la estructura productiva. Ojo, la estructura económica de Loreto es la misma que hemos tenido a finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Es decir, si nosotros miramos el trabajo que hizo Frederick Bacla y lo demás, es de que el siglo XIX y siglo XX, inicio del siglo XX, es que la economía está sentada sobre la actividad extractiva, es decir, sobre el caucho antes, ahora sobre el petróleo. Si el petróleo sube, la economía está bacán. Y si el petróleo y la actividad petrolera comienza a bajar, ya sea por efecto del conflicto, ya sea por efecto del precio del petróleo que está comenzando a bajar lenta pero progresivamente, entonces la economía comienza a asumirse, o sea, comienza a arrugarse, como dice, ¿no? Y genera toda una actividad relacionada
a la falta de empleo, a las oportunidades de generar ingresos, es decir, y nos ha metido más a la informalidad. La semana pasada estaba en Nauta, una ciudad petrolera que está comenzando el lote 8, y he visto una enorme cantidad de motocarros. Y los motocarros es sinónimo de desempleo. Utilizar motocarros y trabajar en motocarro es sinónimo de eso, es una huida hacia el empleo formal. No hay actividades formales y por tanto la actividad informal que está relacionada con el trabajo de motocarro es que te genera ingresos diarios para comer. Estás en el día a día. Y eso es lo que finalmente está Loreto, ¿no? El mapa de Loreto es rico, una estructura económica del siglo XIX y comienzo del siglo XX no ha cambiado en lo absoluto. No hablas, cuando te hablan, por ejemplo, de Chancay, hay una discusión acerca de Chancay, ¿cómo podemos meternos? Sí, pero ¿qué vas a producir? Cuando miramos la exportación en Loreto, amigos, casi el 99% es petróleo. El petróleo que sale de dote 95 y finalmente se va a Brasil, ¿no? Y también ahí, en ese corredor, también se va Petroperú, porque también se va hasta parte del crudo, se va también para Estados Unidos. Pero el 95-98% es petróleo. Y el otro 3% es algunas cosas pequeñas como reptiles, charitos, ¿no? Charapitas y algunas cosas más, ¿no? Pero esa fotografía de comercio exterior, es lo mismo de hace 20 o 30 o 40 años. Entonces te das una idea, hoy finalmente, qué es lo que va a hacer. Nos dice que hay carretera, esa carretera que va a venir en los próximos años, que finalmente va a llevar a nosotros, ¿no? Entonces estamos en un dilema muy fuerte, así que es lo que tenemos que hacer. Las prioridades ahora están en hacer carretera. Pero ¿qué hacemos con carretera? Porque las carreteras no son amigables. Cada vez que haces una carretera de penetración, ahí tiene el narcotráfico, ahí viene pues el cambio de suelo, es decir, todos los males entran allá, ¿no? Pero estamos pensando que la carretera es la única manera como es que Loreto finalmente puede salir de su atraso. Y eso, o sea, el mensaje es de que no basta con hacer una muy buena inversión en el tema de infraestructura educativa si es que no hacemos lo básico, ¿no? Conectamos con agua, conectamos con energía eléctrica, conectamos con desagüe, comenzamos con internet, conectamos con energía eléctrica y sobre todo una malla curricular que cuando ese chico salga del colegio, salga de un instituto tecnológico, tenga la oportunidad de de apegarse, o sea, de generar empleo, de producir empleo y sin salirse de sus comunidades. Eso es lo que finalmente no hemos podido determinar como política pública, ¿no? Y encima es de que piensan que Loreto es un territorio plano, ¿no? Y digamos plano porque de las 8 provincias, nosotros tenemos que decir cuál de ellos finalmente podemos aplicar políticas públicas. Por ejemplo, una cosa distinta es en corredor en la cuenca del Marañón, donde está el lote 8, el lote 192, eso es una zona pobre, pobre en realidad, pero ahí está la actividad petrolera. Ahí está, por ejemplo, los 5 millones de hectáreas de aguaje. Ahí está, por ejemplo, Mucha Carucha, que es una biodiversidad enorme de peces, ¿no? Sin embargo, sigue pensando en actividad petrolera, ¿no? Hay 90 y tantas federaciones indígenas reclamando sus derechos, que es justo, por cierto, pero tampoco ellos no saben qué hacer con los recursos que le ha generado y que finalmente han utilizado, ya sea por tiempo, por compensación, ya sea por otras modalidades. Miramos hacia abajo y encontramos a la provincia de Ucayali, que es colindante con el departamento de Ucayali, que es una actividad forestal 100%, que es un corredor biológico por naturaleza y turismo también allá. Sin embargo, es una zona que está atrasada, ¿no? Atrasado porque no ha crecido bastante. Y miramos en los dos lados, a Huallaga miramos y ahí está la provincia de Alto Amazonas. Y en la provincia de Amazonas pensamos que ahí va a comenzar a crecer enormemente por la carretera Tarapoto y Urimagua. Sin embargo, y también tiene interconexión eléctrica ya por el CI, ¿no? Pero nos dan cuenta tampoco ha crecido como debería crecer, no ha jalado sus demás distritos, ¿no? Como Bazapuerto, como Lagunas, se ha crecido solo, ha comenzado a generar una enorme cantidad de población allí, se ha concentrado más población, que está ahí en ese proceso de desarrollo lento, pero está creciendo más que la provincia, por ejemplo, que la cuenca de Amazonas, donde está Iquitos como eje central. Iquitos se ha estancado económicamente. Pero hay un flujo migratorio que es muy fuerte. Mira, a ver,
¿hacia dónde está yéndose las poblaciones? A la población está yendo a economías informales, ¿no? Pero también se está yéndose, hay un corredor migratorio que está saliendo de Datén de Marañón, está saliendo de Lote 8, de la provincia de Loreto Nauta, y ha llenado desde casi 2020 y 2021 la población de Nauta. Nauta ha crecido enormemente en población, pero gran parte de esa población también ha sido un corredor para ir a la provincia de Requena, y finalmente se alojaron en el distrito de Puinahua. Y el distrito de Puinahua ahora es el distrito más rico presupuestalmente en el departamento de Loreto, porque ahí está concentrado el lote 95, ahí está el fondo social, y ahí se están dando, ese fondo social está sirviendo no para desarrollo local, sino para crear bonos, ¿no? Ese bono que por cualquier motivo ahora buscan bonos, ¿no? Ahora buscan bonos por inundación. Y ese distrito se ha duplicado respecto al censo del 2017. De 4.300, 400 que tenemos, está más o menos unos 8.000 personas, ha crecido y sigue creciendo, ¿no? Y son demandas que no son originarias, son demandas, ¿no?, de personas que han venido de otros lugares por el tema de chamba y segundo, por el tema de los bonos. Es decir, la situación en la pintura que les estoy dando ahora es complicada en realidad, pero no hay una respuesta desde el gobierno nacional. El gobierno nacional ha sido ineficiente y tiene una opacidad respecto a resolver los problemas públicos de Loreto, ¿no? Los gobiernos regionales, que ya tenemos 22 años, gobiernos nacionales, que tampoco han tenido una claridad respecto al tema cómo resolver los problemas públicos de Loreto, que ya tenemos hace años discutiendo, lo saben, pero cuando entran a liderar, ¿no?, el presupuesto público, ¿no?, ya como gobierno regional, como gobierno local, están haciendo muy poco. En realidad todos somos culpables, desde la academia, que no ha aportado nada, desde los institutos de investigación como el INIA, el IAC, tampoco, que han aportado muy poco en el tema de investigación, a pesar que también se ha transferido recursos como el Receta Cano. Los gobiernos regionales y locales están más dispuestos a gastar obra pública, ¿no? Hacer pistas, veredas, por ejemplo, en el caso del fideicomiso indígena, ¿no?, que es enorme cantidad de dinero que está llegando, pero este fideicomiso indígena es para que cambie el rostro de la población rural, ¿no? Porque ha sido atacado por la actividad de los primeros 20 años, 30 años del petróleo. Eso es para cerrar brecha, pero los alcaldes, por eso se sienten ricos, están haciendo obras en su comunidad, es decir, están haciendo obras en la ciudad, haciendo pistas, haciendo veredas, eh, puentes, y en las comunidades están haciendo, por ejemplo, veredas, pero no haciendo una inversión social. Y allí yo creo de que se va a acabar dentro de poco, porque están pidiendo apalancamiento, dentro de poco ese fondo para bajar o disminuir y martillar el tema de planes de brecha a las comunidades. Lo que va a ocurrir es que va a haber un despilfarro del dinero, como ha ocurrido con el CANO, como está ocurriendo con el Fondo de Desarrollo, como está ocurriendo con el Fideicomiso y como está ocurriendo también por el tema con la compensación por la pérdida del renteo tributario que el 2019 le está generando 270 millones al gobierno regional de Loreto. Es decir, somos ricos en recursos, pero somos pobres en gestión de resultados. Gracias, Roger, por tus comentarios, por la reflexión que acabas de compartir. Alfredo, adelante, por favor. Gracias, Jocelyn. Creo que el núcleo de interés más em, fuerte y que tiene cierto tiempo es la alianza entre indígenas, agricultores, castañeros y otros sectores, porque son la base del movimiento social organizado en la región que ha siempre tenido un cierto papel em, público y ha presionado a favor de soluciones consensuadas. Em, Como ya mencioné el caso del ordenamiento territorial que ellos han impulsado sostenidamente. Eh, mm, Hay nuevos actores, especialmente estudiantes y jóvenes profesionales con, muy, con mucha sensibilidad, mucha conciencia
a favor de derechos humanos y a favor de un uso em, ra- eh, más pensado del bosque y la biodiversidad. Esto se empata con emprendimientos que están poniendo en marcha económicos y es un camino que no se está abordando. Pregunta Roger fue sobre cómo se puede fortalecer el capital humano. Aquí hay unas universidades e institutos, pero falta que se mejore la calidad de la formación. Esto es muy importante para que pueda, dada la informalidad, ¿no? Pueda desarrollarse negocios económicos de, de agricultores, etcétera, que puedan incorporar más valor agregado, pero necesitan mejor formación. Este otro, de que se mejore la calidad de la educación, tiene que hacer con el problema de fondo es la debilidad del Estado. O sea, el Estado es muy precario, y, pero hay instituciones educativas y pueden mejorar su calidad como un soporte a la gente que está estudiando actualmente. Este, eh, una agenda realista es la que estoy mencionando. Poner fuerzas. eh, mm, la inversión pública va igual que en Loreto, puro cemento, no tiene sentido, no, no está construyéndose una base. Hay que invertir en capital humano, como dice Roger, estoy de acuerdo. Y tenemos instituciones, necesitamos que mejoren sus servicios, que se eleve la calidad educativa. A mí sería una agenda realista. Y hay ocasiones en que se puede convocar a este movimiento social, eh, que ha sido siempre propositivo, no ha sido solamente de protesta en general, sino con propuestas de desarrollo regional. Eso es lo que se podría hacer, cambio. Gracias, Alfredo. Eh, no sé si hay alguien más en sala que quiera hacer algún comentario adicional. Hola, hola. Sí. Mario, Sí, sí, yo adelante. tengo una pregunta, Jocelyn. Muchas gracias. Hola, buenos días. Quería preguntar sobre las relaciones comerciales con Brasil y la presencia de inversiones o de intereses en algunas zonas de nuestra Amazonía que miran más hacia el país vecino que hacia un desarrollo incorporado al Perú o a Colombia, por ejemplo, en toda la zona cocalera que hay en el límite entre Perú y Colombia. Es decir, quisiera saber cómo es que se estudia, se analiza o cómo se ve desde estudiosos, economistas, gente que estudia el problema del desarrollo de la Amazonía desde los países vecinos. En este caso estamos hablando pues de Colombia y de Brasil, y pienso que Brasil podría ser más influyente o podría haber una dinámica más intensa, quiero decir, que la que hay con Colombia, pero a lo mejor estoy equivocado. Eso es lo que quería preguntar. Muchas gracias. Gracias, Mario. Adelante, Alejandro. Sí, disculpen volver a preguntar, pero es por deformación profesional. Mirado desde fuera, digamos, en todo lo que es los movimientos indígenas, en particular, hay toda esta lógica de las nuevas formas de control territorial y la nación One Piece, por un lado, en la zona norte, que están pues, más
Amazonas, también imagino hay una parte de Loreto, hay otros ejemplos, hay los grupos tucano que están en la frontera, en triple frontera. Entonces yo quería preguntar un poco cómo se ven los grupos indígenas en el contexto de la región y qué peso real tienen o pueden tener en la toma de decisiones de desarrollo, más pensando en términos regionales. Nada más, gracias. A ti, Alejandro. ¿Alguien más? Bien, creo que no. Roger, ¿podrías respondiendo a estas consultas? A ver, eh, Loreto tiene más de 3.000 kilómetros lineales de frontera, ¿no? Estamos con más grandes con Colombia, tenemos Brasil y también tenemos Ecuador, ¿no? Pero los tres países tienen una definición clara acerca sobre su política de frontera, ¿no? A pesar que en Brasil, Colombia, incluso ahora Ecuador, tenemos ventaja con cuanto al tipo de cambio. Sin embargo, la política de frontera del Perú, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, no ha sido muy claro, ¿no? Si bien es cierto, tenemos un plan de intervención a la zona de frontera. Se ha creado, por ejemplo, desde 2018 un programa llamado Armagedón que su objetivo, por ejemplo, era reducir o controlar el territorio de la provincia del Putumayo, ¿no? Donde que los de la MRT, diré los de la FARC o los disidentes de la FARC se han alojado en esa zona del Putumayo, tanto de Colombia como del Perú. Sin embargo, mira cuántos años han pasado, se han dilatado, incluso se han extendido este programa de Armagedón, sin embargo, no hemos tenido resultados concretos, ¿no? Desde Brasil, si bien es cierto, en Brasil tenemos un acuerdo del 2021, de 1921, donde que tampoco no hemos aprovechado, ¿no? ¿Cuál es a ver, si bien es cierto, casi todos, Perú, Brasil, Colombia y también Ecuador, tenemos casi los mismos productos, son similares, no podemos competir con unos con los otros, ¿no? Eh, Sin embargo, sí podemos de repente aprovechar ciertas ventajas. Perú con Brasil tienen un convenio, voy a repetir, el año 1921, y en este convenio hay una forma de coparticipación de hacer investigación. Ellos tienen, como en Brasil, aquí en el Perú tenía, por ejemplo, está también el IAC, ellos tienen ahí una institución de investigación, ¿no? Tropical, que es muy buena en términos de buscar cómo es que esta pepita de oro de los recursos naturales, que no hay investigación acá, podemos aprovechar ese convenio con Brasil para que un grupo de jóvenes, por eso te hablaba de un monto de más o menos 70 millones anuales de inversión en los jóvenes, para que vayan a capacitarse en Brasil, en Imbrapa se llama, para que estos jóvenes finalmente busquen, bueno, primero capacitación, luego investigación y trabajar en el tema de inversión en los jóvenes. Pero en términos comerciales no hemos llegado casi a nada. No hay una dinámica en zona de frontera. Tenemos un acuerdo con la Comunidad Andina de Naciones, con la CAN, hemos tenido ahí ciertas normativas que nos permiten tener un flujo dinámico y de libre comercio en la Comunidad Andina de Naciones. Sin embargo, no hemos aprovechado. ¿Qué es lo que le vendemos, por ejemplo? El único producto emblemático que estaba de moda hace dos años atrás ha sido había un proyecto que la Comunidad Andina, la Comunidad Europea también ha financiado y apoyado a comunidades indígenas de la zona del Putumayo y de Ramón Castilla, era con respecto al cacao, ¿no? El cacao nuestro es mucho mejor que otros cacaos, que otros productos a nivel nacional, incluso el de San Martín, pero no ha prosperado. O sea, que mercados chiquitos, estamos invirtiendo organizaciones comunales, organizaciones indígenas, que no están preparados para ello, no hemos incorporado al joven ahí. Hemos estado martillando, invirtiendo mucho en organizaciones indígenas, en empresas comunales, que el diseño en su memoria, en su trabajo, en su rutina diaria, simplemente es
es que el IBS es activo, ¿no? Pero no está preparado para escalar a otro nivel comercial. Y ahí, por ejemplo, no se ha incorporado al joven en este diseño y en este proceso. Eh, Vuelvo a repetir, no hay una ventaja, es cierto, de aprovechar estos acuerdos y estas posibilidades de pasar la frontera hacia Ecuador con productos locales, porque finalmente con Brasil compartimos la fariña, ¿no? La fariña es mucho más productivo, mucho más rico que en Brasil que acá, ¿no? Con Colombia muy poco interesa y en realidad no estamos comercializando casi nada con Colombia, solamente la frontera, en caso del Putumayo, sí comercializo con ellos porque nosotros lo único que estamos vendiendo a Colombia es coca, coca que está saliendo del Putumayo, ¿no? Otro producto más no podemos vender. Y con Ecuador definitivamente no hay una relación comercial con ellos, si bien es cierto, tenemos en el Napo, tenemos también en el Tigre, ¿no? Hay 3 o 4 distritos que tienen relación con zona de frontera, sin embargo, no, con Ecuador hay muy poco el tema comercial. Estamos con Brasil, sí, estamos con Colombia en caso de narcotráfico, y con Brasil no hemos tendido de repente una ruta comercial porque es interesante, sí, pero no hemos podido ir más allá porque no tenemos una diversificación productiva en Loreto, a pesar de que ha habido una apuesta enorme de los gobiernos regionales en cambiar la estructura productiva, pero solamente es un decir, pero en la práctica no hubo nada. Así que el tema del futuro en Loreto va a ser posible siempre y cuando tenemos este contrato social, que todos nos pongamos de acuerdo, no solamente el privado, el público, sino también cómo le enamoramos a esa comunidad, esas poblaciones indígenas que están protestando por sus derechos, cómo le enamoramos para que realmente tengamos un contrato social y que ellos también aporten, ¿no? Desde su lógica, desde su dimensión y desde su visión multicultural acerca sobre Loreto al 2035, 2050. Gracias, Roger. Alfredo, Gracias, adelante. gracias. Eh, Entre el 2006 y el 2011 se asfaltó la carretera interoceánica sur para supuestamente viabilizar la exportación de soya y otros productos de Brasil a la Asia a través de puertos en Perú. Eso no está funcionando. Lo que ha funcionado es el, la empresa Odebrecht se benefició de la construcción de la carretera con recursos públicos. Este, la tarea de que Perú pueda beneficiarse ahora con esa carretera para exportar productos que escasean o son de importancia en Brasil, como por ejemplo el ajo o el cemento, no es tarea de Madre de Dios, es tarea nacional. Y eso no está en estos momentos en ninguna agenda, pero sería algo importante abordarla. En cuanto a las organizaciones indígenas, eh, y no solo indígenas, las estudiantes que hablé hace un momento, y esto de mejorar la calidad de la educación, sí podría beneficiarse con Brasil, ya Roger puso el ejemplo de Embrapa, y así como Embrapa hay otros organismos donde estudiantes peruanos, indígenas o no, pueden beneficiarse para poder mejorar sus emprendimientos actuales. Me parece muy importante. Y por la pregunta de Alejandro sobre las organizaciones indígenas, efectivamente ellos están preocupadas en la gobernanza de sus territorios, pero también están preocupadas por los posibles negocios, emprendimientos que puedan desarrollar sus jóvenes. Y esto otra vez se empata con la pregunta anterior, creo que ese es eh, un buen vecino, que Brasil tenga instituciones educativas más fuertes para que los jóvenes indígenas se puedan beneficiar de esa formación. Eh, Cambio.
Bien, gracias Alfredo. Una vez más también gracias a Roger por acompañarnos en esta mañana. Ha sido importante tener desde sus lecturas, desde también del trabajo que realizan, el estado, ¿no?, de la situación de las regiones, tanto de Madre de Dios como Loreto, y obviamente también que comparten otras regiones en el oriente. La necesidad también porque desde la sociedad civil también active, miras a la búsqueda de alternativas, como lo mencionó Roger, de un nuevo contrato social.